queremos dar inicio a la lección número 10, que será para el 8 de marzo del año 2025 y cuyo título es Las reglas del conflicto. Por eso, antes de abordar este importantísimo tema, te invito para que me acompañes a hacer una oración para que Dios pueda dirigirnos en este estudio. Querido Padre, gracias por cada persona que observa y medita en esta lección de la escuela sabática. Permítenos a todos sentir y saber que tú eres un Dios de amor y misericordia, que aunque la maldad parece multiplicarse, el sufrimiento y el dolor se ven en todas partes, Señor, permítenos saber que hay unas reglas estipuladas entre el bien y el mal, unos acuerdos internos para mantener la armonía de todo el universo, pero que un día esas riquezas y esas bendiciones que tú quieres darnos serán una realidad, no solamente en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Por lo tanto, permítenos perseverar y con toda humildad recibir tu palabra en esta ocasión, pero también permítenos sentir el deseo de llevarla a la práctica. Háblanos, Señor, queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Y el texto a memorizar se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 8. Meditemos en lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este texto nos está diciendo que hay dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y por lo tanto, hay quienes practican lo que el diablo promueve y se hacen aliados de él. Pero también hay quienes practican lo que Dios ha dejado en su palabra y entonces se convierte, además de hijo de Dios, en un aliado de Dios. Este texto muestra que el diablo es el que peca desde el principio, pero también este texto muestra que para eso Dios ha venido, para deshacer las obras del diablo. Y no solamente eso, para mostrar el verdadero carácter de Dios. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que Dios le ha puesto unos límites al gobierno de Satanás en esta tierra. Gracias a la victoria de Jesús, ya no estamos sometidos a la esclavitud del pecado, ni tampoco a la muerte eterna. Sin embargo, varias reglas de este conflicto dependen de nosotros mismos para permitir que Dios pueda actuar. Descubriremos durante esta lección que Dios no usa todo su poder, no porque Él no quiera, sino porque existen unos parámetros ya establecidos por las partes involucradas en este gran conflicto. Y es que aunque Satanás ha sido derrotado, Él no acepta la derrota y por eso sigue levantando calumnias y mentiras acerca de Dios. Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso no le importa sabotear alguna de esas reglas ya establecidas. Lo bueno de todo, queridos hermanos y amigos, es que Dios no viola los principios sagrados del amor y en cada época de la historia ha demostrado que el bien triunfa por encima del mal y finalmente el mal será exterminado para siempre. La lección de esta semana presenta 3 enfoques principales. Escúchalo bien, 3 enfoques principales. ¿Cuáles son? Número 1, Satanás es un gobernante de esta tierra, sí, pero es ilegítimo. De igual manera, su dominio es temporal, llegará a su fin. Número 2, Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio a quienes le rindan su voluntad a él. No todos los habitantes de la tierra son realmente dominio de Satanás o aliados de Satanás. No, solo aquellos que rinden su voluntad a él. Y número 3, el gobierno y dominio de Satanás tiene límites, pues la voluntad de Dios reinará para siempre. La voluntad de Satanás siempre está dominada y está sumisa a la voluntad del Dios Todopoderoso. Así que esos son los 3 enfoques de esta semana. Ahora vamos a pasar a desglosarlos, pero de igual manera a extraer lecciones prácticas de esos 3 enfoques.
Y en esta oportunidad quiero unir la primera parte con la segunda parte de esta lección de esta semana. Muestran que Satanás es un gobernante de esta tierra, pero es ilegítimo. Y su dominio es temporal. No todo lo que brilla es oro. Y por eso Satanás sabe que el dominio que está ejerciendo en esta tierra algún día llegará a su fin. Mientras este final llega, Satanás también sabe que él puede esclavizar a quienes rinden su voluntad a él. Aquellos que deciden no rendir su voluntad a Dios, están decidiendo rendirla al enemigo de Dios. Recordemos que Adán y Eva habían recibido el encargo de gobernar y de sojuzgar esta tierra. Adán y Eva eran los representantes ante el universo de este planeta Tierra. Dios, si miramos en el libro de Génesis, había encargado la solemne y linda labor al mismo tiempo de gobernar este planeta Tierra. Incluso le colocaron nombre a los animales. Se paseaban por todo el jardín del Edén. Dios les había dicho: multiplíquense, labren la tierra, coman de todos los árboles del huerto, menos de uno. Pueden hacer lo que quieran en esta tierra, porque ustedes son los empoderados míos, les dijo el Señor. Adán y Eva eran los representantes, eran los gobernantes, eran los jueces al mismo tiempo de esta tierra. Sin embargo, al caer en los engaños de Satanás, Adán y Eva le entregaron el señorío al mismo diablo. ¿Cómo sabemos esto? Quiero que me acompañes al libro de Romanos. El capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ven, queridos hermanos, este texto nos está diciendo algo muy real. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, somos esclavos por amor de Él. Pero cuando usted y yo desobedecemos a Dios, estamos obedeciendo al diablo. Y por lo tanto nos estamos sometiendo a Él, a sus juicios, nuestro libre albedrío, a la voluntad y órdenes de Satanás. Eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Antes de caer, ellos estaban siendo esclavos por amor de Dios. Es una esclavitud no como la conocemos hoy, de abuso, de humillación, no, sino una esclavitud de servicio, de entrega, de corresponder a ese amor que Dios les demostraba a diario. Pero ahora cuando Satanás los seduce y los hace caer en el pecado, ahora ellos, conforme a este texto que acabamos de leer, estaban entregando el señorío a Satanás. Ese señorío que ellos habían recibido por parte de Dios, se lo concedían en bandeja de plata al mismo diablo. Así que con engaño Satanás usurpó el señorío de esta tierra y la raza humana pasó a ser súbdita de él, esclava a sus designios. Es tanto así que la misma Biblia en varios apartes dice que Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. A partir de este acontecimiento de la caída de Adán y Eva, Satanás alega ante Dios que no obligó a esta parejita a comer del fruto, pues ellos voluntariamente comieron de él. Por derecho, Satanás mismo reclama de que él se ganó dicha soberanía en esta tierra, que no la usurpó, que no la robó, que sencillamente Adán y Eva se la entregaron. Una especie de venta de primogenitura por un plato de lentejas, o mejor, por una fruta. Por eso Satanás se atrevió a ofrecerle los reinos de este mundo al mismo Jesús. Claro, se creía y sigue creyéndose el gobernante principal de esta tierra. Por eso en el momento de la prueba de Jesús, Satanás le dice: mire Jesús, todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Aquí Satanás revela cuál es su intención, y es que la raza humana adore, siga y obedezca a su gobierno, pero es un gobierno ilegal, porque él se lo arrebató a Adán y Eva con engaños.
Así que como gobernante ilegítimo de esta tierra, Satanás reclama ciertos derechos que Dios, siendo él un caballero, respeta por su carácter, pero también por amor a toda su creación. Así que Dios se muestra a lo largo de toda la Biblia como ese Dios que le permite al diablo obrar sus artimañas, porque de lo contrario, Satanás levantaría más acusaciones falsas y estaría difundiendo aquellas frases como por ejemplo de que Dios no acepta perder el señorío de esta tierra y que Dios es un Dios injusto y controlador. Así que todo ello destruiría la armonía, hermanos queridos, y el amor en el universo entero. Por eso Dios permite obrar hasta cierta manera las artimañas del diablo en esta tierra. Pero también Dios establece unas reglas, unas condiciones, unos parámetros para el desenlace final de esta guerra cósmica y para establecer los límites de cada bando, el del bien y el del mal. Y a través de estos límites y a través del tiempo, Dios se propone limpiar su propio nombre y no lo ha hecho ni tampoco lo hará por la fuerza o por el poder, sino con una demostración justa, transparente y definitiva que permitirán revelar al mundo entero, pero también al universo, que las acusaciones, todas las acusaciones de Satanás han sido y siguen siendo totalmente falsas. Y por eso esta tercera siguiente parte de la lección, y que de hecho es la más amplia de toda la lección, aborda las reglas. ¿Cuáles son esas reglas específicas que Dios ha establecido en los planes del diablo? ¿Cuáles son esas reglas que Dios ha establecido? Quiero decirte, querido amigo y hermano, que esas reglas surgieron en algún concilio universal al que acudían representantes de otros mundos, incluido el nuestro, la Tierra. Por eso quiero que me acompañes al libro de Job. De hecho, el libro de Job es el primer libro escrito de la Biblia. Y por ser el primer libro escrito, cronológicamente hablando, de la Biblia, nos arrojará suficiente luz para saber cómo fue el escenario y qué pasó para dar el establecimiento de estas reglas. Por eso vamos a Job capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Versículo 7. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Ven, queridos hermanos, aquí se muestra que hubo un concilio en el cielo. Representantes de todos los mundos acudían ante la presencia del mismo Dios. Acudían al cielo para allí elaborarse o ejecutarse concilios, así como hacen los gobernantes en esta tierra. De vez en cuando se reúnen en ciertos lugares específicos, todos ellos, para trazar acuerdos, para evaluar, para mirar estrategias, etc. Bueno, todo esto fue aprendido de parte de Dios. Aquí Dios convoca a todos los representantes de todos los planetas, de todos los mundos, a ese concilio. Pero vaya sorpresa, quien iba representando esta tierra era el mismo diablo. Por eso él dice, cuando Dios le pregunta ¿de dónde vienes? Él dice, de rodear mi jurisdicción. He estado en mi tierra. Prácticamente eso es lo que está diciendo el diablo, que él andaba por esta tierra, porque él se cree el dueño de ella. Vamos a profundizar más en la historia de Job, la cual revela el drama cósmico en el que la tierra y sus habitantes estamos involucrados. Por eso vamos a concentrarnos en los versículos anteriores. Desde el versículo 1, recuerda, Job capítulo 1. Aquí vamos a ver unas características de Job. Versículo 1 dice, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto. Miren esto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tremendo, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto era una cachetada espiritual para el mismo diablo.
porque él, en su gobierno, se supone que todos siguen al gobernante, se someten al gobernante. Si él, Satanás, reclama la soberanía de esta tierra, pues en el caso de Job, era la piedrita en el zapato en esa época. Job había decidido, no voy a seguir a ese gobernante ilegítimo de esta tierra que se llama Satanás. Voy a seguir al gobernante legítimo, el real, el verdadero, que es Dios. Por eso la Biblia dice acerca de Job que él era temeroso de Dios y por lo tanto se apartaba del mal. Tremendo, hermanos. Aquí quiero sacar una lección poderosa. Toda persona que decide seguir a Dios debe apartarse del mal. No podemos acariciar un poco el mal con una mano y con la otra mano acariciar el bien. Yo no puedo con un pie direccionar mi vida hacia los caminos del mal y con el otro direccionar mi vida hacia los caminos del bien. No. Aquí Job nos da tremenda lección. Tenemos que ser apartados del mal. Tenemos que ir apartándonos y esa obra la hace el Espíritu Santo. Pero tenemos que clamarle a Él que ponga ese deseo en nuestro corazón, esa decisión de apartarnos del mal. Otras características de Job son expresadas en el versículo 2 y 3 acerca de su riqueza y acerca de su familia. Mire lo que dice la Biblia. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante, el más rico de todos los orientales. ¡Qué bendición! Mire cómo Job, al ser temeroso de Dios y apartado del mal, Dios cómo le había prosperado, Dios cómo le había bendecido, a tal punto que era el hombre más rico de toda esa región. Pero a partir de aquí, aunque estaba muy bien económicamente, tenía muy buena familia, era un hombre respetado, temeroso, apartado del mal, no le faltaba nada, es aquí donde entra en escena las pretensiones del diablo. Ahora regresemos al versículo 8. Luego que Dios ha dialogado con el diablo, le ha preguntado de dónde viene y éste dice que viene de la tierra, de andar por ella, de su jurisdicción, entre comillas. Ahora Satanás en el versículo 8 alega que en su territorio tarde o temprano todos le servirían y tarde o temprano todos se postrarían ante él. Y por eso en el versículo 8 miren lo que Dios le dice a Satanás. Versículo 8. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo que Dios le está diciendo a Satanás es: tú te crees el gobernante de la tierra, tú crees que tienes todo bajo control, pero para muestra un botón, te presento a mi siervo Job, un hombre que es temeroso de mí, un hombre que me respeta, un hombre que ha tomado la decisión de seguirme. ¿Te has fijado en él? ¿Has visto que tú no has podido gobernar toda la tierra? Hay personas que me siguen a mí. Eso es lo que Dios le está diciendo a Satanás. Pero en el versículo 9, miren lo que ocurre. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero permite, es decir, extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Esto que Satanás está diciéndole a Dios es algo muy cierto, hermanos. Dios tiene un cerco de ángeles, eso dice la Biblia. Dios nos rodea con sus ángeles. Aquellos que deciden obedecer a Dios, aquellos que deciden seguir a Dios, Dios se compromete a rodearnos con sus ángeles. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios prospera, Dios bendice a sus fieles. Eso es lo que realmente Dios estaba haciendo con Job. Él había tomado la decisión de seguir al Señor.
Dios había tomado la decisión de prosperar, de bendecir, de proteger a Job. Esto muestra, hermanos, también que Dios le está diciendo a Satanás que en su propio territorio existen personas que permanecen fieles a él y que por lo tanto, fruto de esa decisión, Dios también permanece fiel a esas personas y por eso bendice y prospera. Pero Satanás, como es un enemigo derrotado que no acepta su derrota, ahora Satanás dice, mire, ¿sabe qué, Dios? Job no lo he podido tocar porque tú no lo permites. Quítale ese cerco de ángeles que tú le tienes a Job y verás cómo Job pasará de tomar la decisión de seguirte a la decisión de maldecirte y dejar de obedecerte. Entonces Dios, frente a este alegato y reclamo por parte del diablo, Dios le autoriza a obrar. Le iba a demostrar que su siervo Job no dejaría de servirle, de seguirlo, de amarlo. En otras palabras, que Job no se cambiaría de bando, seguiría de parte del bien. Así que Satanás salió aparentemente contento. En sus planes tenía la intención de que a través de esas pruebas duras de Job, éste dejaría de seguir a Dios y ahora empezaría a seguirlo a él. Y por eso en el siguiente versículo, en el versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Aquí empieza Dios a demostrar que le ha puesto unos límites a la obra maligna del diablo. Pero necesitamos empezar a conocer cuáles son algunas de esas reglas en este gran conflicto. Por eso a partir de aquí vamos a desglosar cuáles son esas reglas o esos límites que Dios le ha puesto a Satanás para que él obre. Que aunque es un gobernante ilegítimo, fruto de sus engaños, hay quienes legítimamente pasan a ser esclavos de él obedeciéndole. Así que abordemos cuáles son esas reglas de este gran conflicto. Número 1, el trono, el poder y la autoridad de Satanás como gobernante de esta tierra tendrán su fin. Grábate eso, querido hermano. No para siempre el diablo obrará. No para siempre el diablo se considerará el gobernante de esta tierra. No. Su gobierno llegará a su fin. Y es que en cada época de la historia, Dios le ha dado un tiempo límite para perseguir, para hablar arrogancias y blasfemias contra el pueblo de Dios y contra el mismo Dios. Por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, nos dice que el diablo engañó a la tercera parte de los ángeles. Ahí empezó a querer tener su gobierno, su reino. Apocalipsis 12 dice que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo, y las arrojó a esta tierra. Estando en esta tierra, aunque Satanás engañó a Adán y Eva, la Biblia presenta en el siguiente versículo que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Satanás incluso aquí nos muestra que quiso matar al mismo Jesús siendo él un bebé, pero Dios no lo permitió. ¿Hay un tiempo para obrar el diablo? Sí. Y miren el versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Esto se refiere, hermanos, a la época de persecución, la época donde el diablo ha tenido mayor auge para perseguir a aquellos que deciden seguir al Señor. Es la época del oscurantismo, la Santa Inquisición, aquella época registrada entre los años 538 a los años 1798. 1260 años de cruda persecución. Pero Dios le puso un límite. Se cumplieron los 1260 años de la profecía bíblica y hasta ahí llegó la persecución cruda hacia los cristianos. Y si miramos otros ejemplos bíblicos, cuando el pueblo de Israel iba en esclavitud, el diablo
saltaba en una sola pata, pero Dios le ponía límite a cada periodo de esclavitud. Se cumplía ese tiempo límite y el pueblo salía libre. Lo mismo, si miramos a la luz de la misma palabra de Dios, cada vez en que el diablo se revuelca para obrar, para perseguir, para matar, para robar, como dice la Biblia, Dios le dice, bueno, está bien, tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes un tiempo límite. Asimismo, hermano, llegará el momento cuando ya el diablo no tendrá más tiempo para engañar. Todo lo que ha ocurrido en el pasado, cuando Dios le ha permitido un cierto tiempo al diablo para echar a rodar su plan malévolo, son una muestra, una prueba de que llegará el tiempo final, cuando ya jamás el diablo volverá a obrar. Dios le ha puesto un tiempo límite. Por eso en Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así es, hermanos, el diablo podrá hacer lo que quiera, pero él sabe que le queda poco tiempo. Así que la primera regla de este gran conflicto es que Dios le ha puesto un tiempo límite para que el diablo obre. Ahora pasemos a la regla número 2 de este gran conflicto. Y es que Dios le concede permiso a Satanás para que quite todo lo material, bienes y riquezas que finalmente son cosas pasajeras de esta tierra. Esto fue lo que le ocurrió precisamente a Job. Perdió sus bueyes, su ganado, sus ovejas, sus siervos, todas sus riquezas las perdió. ¿Saben qué quiero mencionar aquí? Y es que todo lo material, todo lo que es de riqueza de este mundo, muestra dónde está nuestro corazón. ¿Saben por qué nos duele tanto perder algo en esta tierra? Porque quizás nuestro corazón está en ese algo. Hay personas que se van al fracaso, hay personas que lo pierden todo y piensan que ya todo terminó. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Finalmente, todo Dios lo transforma para bien. Por eso nosotros tenemos que vivir agradecidos con lo que Dios nos da. Pero el día que el diablo nos quite todo lo material, nos robe los bienes, las riquezas que con esfuerzo, con dedicación, se han alcanzado bajo la bendición de Dios, nosotros tenemos que comprender que finalmente todo eso es pasajero. Pero lo más importante es el reino de los cielos. Y Job lo entendía. Por eso Job, aunque perdió las riquezas, los bienes, etc., Job se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Así que esa es la segunda regla. Dios le permite a Satanás obrar quitando los bienes y las riquezas de esta tierra. Regla número 3. Dios permite que Satanás haga su obra de aflicción física para que muestre su perverso carácter y así todos los seres creados se den cuenta quién es el verdadero causante del mal. Pero le prohíbe, oigan bien, le prohíbe al diablo atentar contra la misma vida de sus fieles. Esta regla número 3 es que Dios se para en la raya. Dios le dice a Satanás, está bien, tú quieres quitarle a mis hijos algo, pues quítaselo. Incluso, ¿quieres causarle daño físicamente a mis hijos? Pues hazlo, pero no atentes contra sus vidas. ¿Ven? El límite de que el diablo no pueda atentar contra la vida de alguien que decide seguir a Dios. Fue el mismo caso de Job. La Biblia registra que sufrió hasta una sarna maligna que ni siquiera un ladrillo lograba traer alivio a su desesperación. Fruto del atentado del enemigo. El enemigo le quitó todo, le quitó sus hijos, le quitó sus riquezas, sus bienes y ahora le estaba quitando la salud, el bienestar físico. Pero Dios le había dicho al diablo, no le quites la vida. Y efectivamente, la Biblia muestra en el caso de Job, que Job, su vida fue conservada. En tremenda tribulación,
y desesperación, él se mantuvo fiel. Venían los amigos, su propia esposa, para hacerle contradecir sus creencias, para hacer renegar contra Dios, para hacer que blasfemara, para hacer que maldijera a Dios, y él no lo hacía. Él se mantenía firme. Qué tremenda enseñanza, hermanos. Hoy en día perdemos algo y preferimos abandonar el barco de salvación. Hoy en día sufrimos una pérdida y preferimos echarle la culpa a Dios. Preferimos dejar de orar, de estudiar la Biblia. En otras palabras, hacemos de Dios el culpable. Pero no, aquí nos muestra en la Biblia y esta lección que Satanás es el verdadero culpable, hermanos. Ahora pasemos a la regla número 4. Satanás puede causar calamidades naturales. Oigan bien, Dios le ha permitido que utilice el viento, el mar, los árboles, la tierra misma, que use los recursos naturales al considerarse Él como el príncipe de este mundo. Así que Satanás puede levantar un viento como lo que hizo en la casa de Job. Allí en la casa donde estaban los hijos de Job, y el techo se cayó y los aplastó a todos. Murieron los hijos de Job. Satanás puede traer terremotos, puede traer tsunamis, puede hacer que la tierra sea revolcada. Sí, por eso es que las tragedias naturales van en su aumento. No es porque Dios las origine, sino porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso él sabe que entre más calamidades naturales se den, más la gente también le echará la culpa a Dios. Pero la lección nos está mostrando quién es el que está realmente detrás de todo esto. Regla número 5. Satanás y sus demonios tienen libertad para disfrazarse en falsos dioses y usarlos para ganar seguidores. Así es. En esta parte de la lección nos muestra el ejemplo de Elías y los 450 profetas, o mejor, demonios de Baal. Lo interesante de esto es que así como Dios usó a Elías, usará también a sus siervos en este tiempo para desenmascarar a esos demonios. Por eso también en esta parte de la lección muestra que el dragón, reflejado en Apocalipsis, también usa a los gobiernos de esta tierra. Forma alianza con los gobiernos. Y es sorprendente ver cómo a través del tiempo los gobiernos cada vez más se alejan de la palabra de Dios. En esta parte de la lección, Dios nos está revelando que cuando vemos un gobernante corrupto, es porque el diablo lo está titiriteando. Es un títere para el diablo. Cuando vemos un gobernante cruel, por ejemplo, Hitler, mandando a matar a los judíos, es porque sencillamente Hitler fue un seguidor de Satanás, un títere de Satanás. Y así podríamos seguir colocando ejemplos. Cuando los gobernantes van más y más en contra de la Biblia, es porque más y más están cerca del diablo. En el caso de Elías, la propia esposa del rey lo mandó a matar, sedujo al rey para que le diera el permiso de mandarlo a matar. En el caso de Juan el Bautista, lo mismo ocurrió. En el caso del mismo Jesús, los gobernantes fueron inducidos por el diablo para que lo acribillaran de la manera en que lo hicieron. Aquí vemos, hermanos, que los gobernantes de esta tierra, muchos de ellos, son aliados del mismo diablo. Pues él se considera como el gobernante superior y ve a los gobernantes terrenales como sus súbditos, sus aliados. La regla número 6 que vemos en este desarrollo del gran conflicto es el libre albedrío que cada persona tiene. Así es. Cada uno de nosotros escogemos a quién servimos. Si escogemos a Dios o si escogemos al mismo diablo. Al escoger tenemos que obedecer. Y de esta manera nos sometemos a los designios de quien hemos obedecido. Y es aquí cuando Dios se somete y Dios respeta las decisiones de nosotros.
Así que la regla número 6 es que Dios se ha comprometido a no obligar a nadie. Hijo, obedéceme. No. Dios ha dado libre albedrío. Esa es una regla en este gran conflicto. Cada uno de nosotros escogemos. Regla número 7. El número perfecto. Me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque esta regla consiste en que Dios puede obrar cuando alguien le pide su ayuda por medio de la fe y de la oración. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que imagínate lo siguiente. Satanás reclama su territorio. Este es mi territorio, la tierra. Sus habitantes pareciera que cada vez más le sirven a Satanás. Escogen servirle, obedecerle a él. Pero aquellas personas que se mantienen firmes, pase lo que pase, aquellas personas que permanecen fieles, vivan lo que vivan, y en medio de su situación difícil, en medio de su problema, en medio de su circunstancia cruel, en medio de la pérdida, del dolor, del llanto, del sufrimiento, claman a Dios, suplican a Dios que les ayude. Esta es una regla. Cuando Dios escucha la súplica de su hijo, de su hija, es allí cuando Satanás ya no puede decir, Dios, no te metas, no invadas mi territorio. No, porque nosotros mismos estamos autorizándole a Dios que actúe, que obre. Por eso, hermanos, en esta parte de la lección nos hace énfasis de que debemos orar más, de que debemos suplicar más a Dios. Debemos desarrollar más el hábito de la oración, del estudio de la Biblia, porque de esa manera estamos autorizando a Dios para que venga a nuestro auxilio. Y Satanás no puede reclamar nada. De acuerdo a esto que estamos mencionando, me gusta mucho que la lección presenta algunos otros ejemplos en la Biblia. Por eso te invito a que me acompañes al libro de Daniel, el capítulo 10, versículo 1 en adelante. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Miren, tremendo. Había un conflicto y dice de qué tamaño era. Grande. Pero él, Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí lo que está presentando la Biblia es una sesión de ayuno que hizo Daniel. El problema era grande, el conflicto era grande, dice la Biblia. Pero él comprendió que hay un conflicto entre el bien y el mal. Y que en ese conflicto se debe afligir el alma. En ese conflicto se debe humillar ante Dios más la persona. En este conflicto se debe orar, se debe clamar más a Dios. Y por lo tanto entró en ayuno. Y nos dice que 3 semanas de ayuno. Y ahora mire el versículo 4 lo que dice. En el día 24 del primer mes, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Versículo 8. Quedé pues yo solo ante esa gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Tremendo, hermanos. Daniel estaba enfrentando un momento muy difícil. Comprendió que debía orar más, que debía ayunar más. Y tarde o temprano, hermanos, Dios obra. Tarde o temprano, Dios incluso hará milagros. Pero tenemos que seguir como Daniel, perseverantes, insistentes en la oración, en el estudio de la Biblia, asistencia a la iglesia. Sigamos en los hábitos espirituales, sigamos sirviéndole a Dios, pase lo que pase, que el diablo se entere de que nada ni nadie nos hará desfallecer. Y tarde o temprano, Dios vendrá a nuestro auxilio, como en el caso de Daniel. Pero tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Estas enseñanzas, estas grandes verdades, no debemos vacilar ni dudar. La lección también hablaba del ejemplo de Marcos capítulo 6. Dice que Jesús enseñaba, predicaba, y que en esta ocasión Él fue a su propia tierra, a Nazaret. Pero allí había algo en particular. Es que en el versículo 5 nos dice que Él allí en Nazaret no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y en el versículo 6 nos dice por qué Jesús hizo pocos milagros. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La incredulidad, en otras palabras, no creerle a Dios. Hermanos, hay muchas personas que no le creen a Dios o han dejado de creerle. Fruto de esto, ¿cómo van a ver los milagros de Dios? Imposible. Pero aquella persona que sí le cree a Dios, que sigue sometiéndose a la voluntad de Dios, tarde o temprano, verá la mano de Dios a su favor. Vamos al otro caso que refiere la misma lección de esta semana. Es el caso de un padre que tiene su hijo endemoniado. Este hombre, padre de familia, estaba muy atormentado, afanado, no dormía, no comía, al ver lo que los demonios hacían con su hijo. Cuando él escuchó que estaba Jesús con sus discípulos por ahí, fue en búsqueda de ellos. Cuando llega al lugar, se encuentra con los discípulos. Y este padre pide afanosamente ayuda a los discípulos. Le dice, discípulos, por favor, mi hijo está atormentado con un demonio, ayúdenlo, por favor, y me ayudarán también a mí. Los discípulos, dice la Biblia, que intentaron sacarle ese demonio a este muchacho, pero no pudieron. Versículo 19. Cuando Jesús llega a la escena, respondiendo él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Versículo 20 de San Marcos 9. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermanos queridos, esta regla que Dios ha dejado en el desarrollo de este conflicto es la que más tenemos nosotros que echar mano. Es a la que más nosotros debemos creer y hacer. Es la oración, la fe y el ayuno. Más oración, más fe
quiere decir que la fe viene por oír la palabra de Dios. Tenemos que leer más la Biblia, tenemos que meditar más en ella. Y por lo tanto tenemos que tener también hábitos de ayuno, abstinencia de alimentos, abstinencia de tantas cosas que hacemos comúnmente, absteniéndonos de todo ello para buscar más al Señor. De esta manera, cuando estemos enfrentando momentos difíciles, autorizamos a Dios para que Él venga a nuestro auxilio. En esta parte quiero referir lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 305. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y lo fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado al otro. Ni por un solo instante está desprevenido, por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Tremendo, hermanos. Tenemos que entender que el diablo no se queda quieto. Por lo tanto, ¿por qué tú y yo sí nos quedamos quietos? Dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de servir al Señor, dejamos de hacer lo que tanto le agrada a Dios. ¿Por qué no participamos más en sus cosas? ¿Por qué no le creemos más a la palabra de Dios? ¿Por qué no sacamos más tiempo para las cosas de Dios? ¿Por qué no? Por eso es que cuando vienen los ataques del diablo, estamos tan debiluchos que caemos inmediatamente. Pero estas lecciones nos deben ayudar a comprender que Cristo nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a fortalecer la vida espiritual, nos está llamando a que le busquemos de todo corazón y Él vendrá a nuestra ayuda. Y la última regla de este gran conflicto encontradas en la lección, hay muchas más, pero la última que logré extraer de la lección es la regla número 8. Y es aquella que consiste en que el mismo carácter de Dios y su moral son una regla. Son unos límites en este gran conflicto. Porque Dios es fiel a sus promesas. Él no miente. Él no puede retratarse. Él no puede cambiar. Y eso es una regla en este conflicto. Dios ha decidido limitar su poder, pero ojo, no ha decidido disminuirlo. Y pase lo que pase, jamás Dios negociará con el mal. Esto revela que Dios tiene aparente desventaja. ¿Sabe cuál es esa desventaja? Es no poder usar la fuerza, el sufrimiento, el dolor, como si su adversario, el diablo, lo hace. Dios no puede bajar al nivel de desgracia del mismo diablo. No, Dios no puede rebajarse como lo ha hecho el diablo. Dios solo usa reglas limpias, aunque el diablo usa reglas sucias. Así que el diablo lo sabe, de que haga lo que haga, Dios se mantendrá firme y fiel a sus promesas. Y eso es una regla de este gran conflicto. El diablo sí cambia cuantas veces quiera, pero Dios no. Dios seguirá siendo ese Dios de amor y de misericordia. Y el diablo, así como ha cambiado tantas veces sus ataques, sus engaños, lo seguirá haciendo. Seguirá disfrazándose incluso de ángel de luz. Seguirá mostrando que no es sincero. Seguirá mostrando su maldad, su hipocresía, sus engaños, etc. Pero Dios seguirá siendo leal, fiel a sus promesas. Queridos hermanos, quiero ir concluyendo diciéndoles que se aproxima la última maligna obra de Satanás. Y por eso tú y yo debemos estar más que alertas y debemos estar preparados. Volvamos a la página 305 de Testimonios para la Iglesia, el tomo 1. Miren lo que dice. Satanás está preparando sus engaños
para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al todopoderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarán las soñolientas energías del cristiano y éste confiaría en el poderoso libertador. Pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. Tremendo párrafo, ¿verdad, mis hermanos y amigos? Satanás está preparando sus finales engaños. Y digo finales porque él sabe que le queda poco tiempo. Recordemos que esa es la primera regla de este gran conflicto. Y por lo tanto, Satanás incluso va a utilizar a personas creyentes. Por eso nuestra mirada no debe estar en ningún ser humano, ni siquiera en un pastor. No, debe estar en el mismo Dios. Porque nosotros somos seres pecadores. Cada vez que mires a alguien hacer algo malo, no pienses que es esa persona. Es el mismo diablo que está empedernido, no solamente en hacer caer a esa persona, sino en hacerte caer a ti. Porque hay personas sinceras que al ver los comportamientos, al ver cómo cristianos obran para mal, al ver cristianos cómo hablan del prójimo, etc., hay personas que se desaniman. Pero lo que Dios nos está diciendo es que no son realmente esas personas, sino que es el diablo detrás de todo. Si tú y yo identificamos todo lo malo, no viene de parte de las personas, sino que viene de parte de Satanás, nuestra vida cambia. Y cambia para bendición. Porque así vamos a tratar a aquel que nos hiere, lo vamos a tratar para bendición. Aquel que habló mal de nosotros, lo vamos a hablar bien de esa persona. Aquel que nos hace un daño, nosotros le hacemos un bien. Porque comprenderemos que es el diablo el que está detrás de todo. Pero también comprenderemos que es allí donde debemos reflejar a quién servimos, a quién seguimos y a quién obedecemos. Finalicemos esta lección maravillosa recordando que por mucho, grábate esto, por mucho que las fuerzas del mal se opongan a la voluntad de Dios, no siempre impedirán que la voluntad de Dios se cumpla. Pues Dios tarde o temprano pondrá fin al mal y a quienes lo causan también. ¿De qué lado estás? ¿A quién estás siguiendo y sirviendo? Deja tu vida en las manos de Dios y pase lo que pase, no dudes que ese Dios de amor está prometiendo darte lo mejor si perseveras y lo tienes a Él en primer lugar en tu vida. Y hay un texto maravilloso para concluir toda la lección de esta semana, registrado en Romanos capítulo 8. Y quiero leer el versículo 18 y luego saltar al versículo 38. Miren lo que dice. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos queridos, aunque no conozca tu vida, aunque no sé cuál problema atraviesas, qué circunstancia difícil estás viviendo, lo que sí es cierto es que nada de lo que vivimos en esta tierra, por más dura y difícil que sea, se compara a la gloria que Dios nos está prometiendo que un día tendremos. Y en el versículo 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Te invito, querido hermano y amigo, a que sigas perseverando. Aunque hay muchas cosas que no entendemos en este gran conflicto, ya lo que entendemos basta. Y es que el mal y el diablo llegarán a su fin. Y reinará algún día, por los siglos de los siglos, el Dios soberano, el Rey del universo. Síguele a Él. Apártate del mal. Confía en Dios. Rinde tu vida a través de los hábitos de la oración, el estudio de la Biblia, la asistencia a la iglesia, servirle a Dios de corazón. Y pase lo que pase, vengan pérdidas e incluso de seres queridos, pero mantente firme, mantente mirando y confiando que un día Jesús pondrá el punto final y vendrá la recompensa, el reino de los cielos. Recuerda, Maranata, Cristo viene. Pero también recuerda dejar tu comentario. Si ves o si descubres otra regla en este gran conflicto, escríbela allí en la caja de comentarios. Dios te bendiga. No olvide también suscribirte a este canal. Apóyame en este ministerio virtual. Comparte esta lección de escuela sabática con otras personas. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.